Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Fourier que se ha publicado en la revista New England, como se puede apreciar aquí está, pero con un título corto que le dice poco al lector del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de población o pacientes en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que ocasionan, que causan aversión al riesgo y que motivan el diseño y la implementación de un ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos este rótulo. Morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular a cuyo tratamiento con estatinas se le añade bien evolocumab, bien placebo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 26 meses de tratamiento y de seguimiento. La evaluación la ha llevado a cabo Luis Bravo García Cuevas, un habitual de las evaluaciones de Evalmed. Se puede encontrar en nuestra página web, en Evalmed, en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento, pero se puede acceder perfectamente desde el índice. Bien, yéndose a la categoría o pestañas Viñetas, que por orden alfabético está abajo en la V, pero es más fácil encontrarla desde la caja de búsquedas, Search, poniendo Fourier y aparece automáticamente. Volvamos sobre nuestra navegación. Se puede consultar perfectamente en la página web, en este espacio, está completa aquí, pero también habrá quien prefiera bajar en forma de PDF porque a lo mejor le resulta más fácil así la lectura. Aquí abajo, como es habitual, tenemos las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios y cualquier persona no sanitaria que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo tenemos el suplemento 1, que es la baseline, dicho en castizo la baseline o características sociodemográficas y clínicas en el inicio. Y un poquito más abajo el suplemento 2, que es un test breve de graduación grade de la validez de las evidencias, para alcanzar más o menos o tener una idea de la verosimilitud de los resultados que encuentran los investigadores. Un poquito más abajo tenemos el espacio para el vídeo que estamos grabando en este momento. Bueno, en lugar de bajarlo de aquí, que sería fácil, es que ya lo tenemos nosotros. Bien, y aquí está. Veamos lo primero, la introducción que contiene muy resumidamente la cantidad y calidad del problema. Pero bueno, vamos a ver un poquitín a qué mecanismo de acción quiere invocar esta molécula. En un esquema superreduccionista y superidealizado, la proproteína convertasa subtilisina quexina tipo 9, la PCSK9, en plasma, se une al receptor del colesterol LDL que está en la superficie del hepatocito. Pues muy bien, tras la unión del colesterol LDL plasmático, el que está en plasma, a este complejo que está formado por el receptor del LDL y la PCSK9, decimos cuando esto se une, se internaliza mediante una endocitosis y ese endosoma va hasta el lisosoma donde se metaboliza el colesterol, pero también se degrada el receptor que se ha internalizado. Esto siempre que esté en presencia de PCSK9, cuando va unido a esto. Pero en ausencia de la PCSK9, este receptor no se degrada en el lisosoma y se transporta de nuevo a la membrana para poder seguir haciendo su función de entrar hacia la célula, hacia el hepatocito, el colesterol LDL y supuestamente degradarlo. Muy bien, pues evolocumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la PCSK9, facilitando por ello indirectamente el aclarado del colesterol LDL. Pero claro, este es un modelo muy reduccionista idealizado porque parece que no pasa nada alrededor. Es decir, que hemos hecho pues una idealización solitaria, sin elementos interpuestos, sin nombrar los otros muchos receptores que están en la superficie, ni tampoco el trasiego molecular que está en el interior, conocido en el interior de la célula, conocido porque es tanto más, posiblemente mucho más, el desconocido. Bien, evolocumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la PCSK9, facilitando por ello indirectamente el aclarado del colesterol que está en plasma, el sanguíneo. Muy bien. El estudio Fourier se ha diseñado e implementado para comprobar si ese mecanismo farmacodinámico de evolocumab, ese mecanismo que en este momento acabamos de decir muy reduccionista y muy idealizado, pues si ese mecanismo, además de reducir el colesterol LDL plasmático, parece que eso sí lo hace, eficazmente, si también eso
reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular, que en este caso es el resultado en salud que importa. Queremos saber si está conectado esa reducción del colesterol en plasma con un resultado en salud, porque podría estar conectado o no conectado, o parcialmente conectado. Muy bien. El objetivo es decir, de nuevo, el esquema PICO, evaluar la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular a cuyo tratamiento con estatina se añade bien evolocumab, bien placebo durante 26 meses de tratamiento y seguimiento. Se trata, los métodos, muy resumidamente, de un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficio y daños añadidos las mostramos en las tablas NNT1 y NNT2, por eso no las vamos a nombrar ahora. Los resultados, digamos muy resumidamente, que se evaluaron 13.784 y 13.780 pacientes asignados a evolocumab y placebo, respectivamente, de 62,5 años de media, con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 9 años, con enfermedad cardiovascular, que fueron tratados y seguidos durante 26 meses. Las características sociodemográficas y clínicas las vamos a ver ahora mismo. En el suplemento 1 vamos a ver que estaban casi todas equilibradas, -2, ahora lo vamos a ver. Y un poquito más abajo, dado que la verosimilitud de cada resultado está condicionado a la validez de la evidencia, de las evidencias de cada una de las variables, nosotros hemos graduado cada una de las variables, la verosimilitud, según el test GRADE, un test GRADE que es muy habitual y que, bueno, que en este caso es bastante practicado por nosotros. Bueno, aquí una llamada en el 1 y lo que quiere decir es que nosotros hemos realizado estos cálculos, por supuesto todos de arriba abajo, por hazard ratio y por riesgo relativo. Hemos tenido que elegir uno u otro y en este caso es porque coinciden, es decir, la función exponencial del hazard ratio está tan plana que se superpone sobre una recta. En ese caso podemos elegir la una o la otra y hemos preferido elegir la del riesgo relativo, aunque en otras ocasiones elegimos la de hazard ratio. Muy bien, pues vamos a ver lo primero, el suplemento 1, que está aquí. Vamos a ver qué tipo de paciente es el que está aquí tratándose, ¿no? Bueno, pues siempre tenemos por costumbre poner los atributos en las líneas, ¿no? Y en las columnas, pues tenemos primero el grupo de intervención, siempre el aspirante, y el grupo de control, que es lo que se parece más a la historia natural de la enfermedad, o al menos al estándar en el momento en el que va el otro a aspirar. A la derecha tenemos una columna que nos va a denotar la diferencia en forma de P. La P es, es la habitual para nosotros, ¿no? Lo hacemos generalmente por una chi cuadrado de Pearson, en el caso de que sean variables dicotómicas, y en el caso de que sean continuas lo hacemos por un test el test de T de Student, perdón, la T de Student. En fin. Cuando no hay diferencia estadísticamente significativa, lo dejamos aquí de color negro. Es decir, como está prácticamente todo de color negro, decimos que todo aquello que está de color negro en la P no hay diferencia estadísticamente significativa, que es de lo que se trata en el inicio. Eso es lo que queremos, que sean siameses, que sean igualitos, porque eso es muy bueno, dado que la igualdad al principio quiere decir que lo único que hay desigual es el tratamiento de evolocumab o de placebo. Si hay algo que está influyendo en el resultado y es distinto en el inicio, pues también estará influyendo al final. Bueno, muy bien. Bien, pues digamos que cuando hay un color rojo es porque hay una diferencia estadísticamente significativa y denotamos de color rojo el que es un poquito más peor, aquel, ¿no? Bueno, pues en este caso digamos que no podemos atribuir una relevancia clínica a que en el peso hay 85 y 85,5 y consideramos que aunque la diferencia es estadísticamente significativa, clínicamente no creemos que esto influya. Lo mismo que aquí abajo, también hay una diferencia entre los antiplaquetarios, ¿no? Es que hay un 93% y un 92% y no creemos que haya, que eso sea motivo de una diferencia. No obstante, si tuviéramos los datos brutos, por supuesto que lo haríamos, haríamos un análisis por subgrupos de aquellos que tienen el atributo y de aquellos que no lo tienen y veríamos más o menos si los resultados se mantienen después de hacer ese análisis de sensibilidad. Bien,
Puesto que no hay diferencia estadísticamente significativa, o en este caso, aunque la haya, no es no clínicamente relevante, vamos a ver cómo es el tipo de paciente visitando de momento el grupo de placebo. Bueno, el otro no puede ser muy distinto. La edad es de 62,5 años, con una desviación estándar de 9. Aquí tenemos que los varones son el 75%, están sobrerepresentados los varones. La raza blanca también está sobrerepresentada con un 75% y el peso son 85 kilos, con una desviación estándar de 17, es decir, que está bastante desparramadito. En la región geográfica, más representada es la europea y seguidamente, bueno, pues tenemos la norteamericana y después Asia, Pacífico y Sudáfrica. Sudáfrica, digo bien. En cuanto al tipo de enfermedad arteriosclerósica, bueno, pues el infarto de miocardio lo tienen en el inicio el 81%. Y digamos que la mediana desde el infarto, o sea, la mediana de tiempo desde que sucede hasta el día en el que se hace la aleatorización es de 3,3 años, con un rango intercuartílico que va de 0,9 a 7,7%. Aquí, en este rango intercuartílico, tenemos prácticamente la mitad de la población, puesto que el rango intercuartílico nos va desde el percentil 25 hasta el percentil 75. En el ictus no hemorrágico lo han tenido el 19-20%, está aquí, ¿no? En cuanto a la mediana de tiempo, desde que sufrieron el ictus, el más reciente, o sea, respecto a la fecha en la que se hace la aleatorización, también es de 3,3 años, con un rango intercuartílico de 1,1 a 7,3 años, ¿de acuerdo? Bien. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, lo tienen el 12-13%, 13% aquí está. Los factores de riesgo cardiovascular tienen un 80% hipertensión, 36% diabetes y son fumadores actuales en el momento un 28%. En cuanto a la terapia hipolipemiante, bueno, pues vamos a decir que las estatinas de alta intensidad, 70%, intensidad intermedia, 30%, y ya de más baja intensidad, bueno, pues prácticamente es muy pequeña, un 0,22%. Hay quien toma ezetimiba más estatinas en un 5,18% de participantes, ¿verdad? Bueno, la intensidad es conforme a lo que bajan en sangre el colesterol, y bueno, pues aunque a mí particularmente pues me parece que es pues algo, en fin, un poco idealista, ¿no? Pues bueno, pues vamos a acogernos a lo que dice, en fin, esta institución que es muy importante del corazón americana, ¿no? Bueno, pues nos fiamos de esto y ya está, ¿no? Porque realmente, o sea, el mecanismo de acción de las estatinas, pues idealmente es el mismo. Bien. Aquí tenemos en las medicaciones, son de antiplaquetarios, los tienen el 92%, los betabloqueantes el 75% y los IECA-ARA2 o antagonistas de aldosterona un 78%. Bien, en cuanto a las medianas de valores lipídicos, bueno, vamos a decir que el colesterol LDL se encuentra en una mediana de 92 miligramos por decilitro, el colesterol total 168 y el HDL 44. Hubiera sido interesante aquí haberlo desdoblado en varones y mujeres, pero bueno, aunque ya hemos dicho que varones son el 75%. Los triglicéridos, 133 miligramos por decilitro, y la lipoproteína A en milimoles por litro son 37. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra navegación viendo el test GRADE de la validez de las evidencias, la que nosotros estimamos, porque realmente, o sea, esto no es una estimación científica, esto es una técnica y, bueno, pues naturalmente pues está más cerca de la filosofía moral que de otra cosa. Es decir, estamos hablando de lo que nosotros estimamos y suponemos que siguiendo este mismo esquema, este mismo protocolo, más o menos, bueno, suponemos que una gran parte de los evaluadores coincidirían con nosotros. Puede que otros no coincidan porque, repetimos, esto no es matemático, no lo es. Entonces, es una estimación moral, ¿vale? Bien. Vamos a ver las preguntas muy rápidamente. El esquema PICO. No lo decimos porque ya lo hemos comentado en el objetivo y en el rótulo de nuestra viñeta. ¿Se efectuó correctamente la aleatorización? Sí, con asignación 1-1 y fue estratificada por región geográfica y por niveles de colesterol LDL al final del screening, de un screening que se hace al comienzo,
en un grupo de menores de 85 miligramos por decilitro y en el otro grupo de mayores de 85 miligramos por decilitro. Al estratificar se trata de que, de que no nos queden, en la aleatorización, que el azar nos juegue una mala pasada para que haya, desgraciadamente a lo mejor muchos en una parte. Así, de esta manera nos aseguramos de que están mitad y mitad por debajo de 85 y otra mitad por encima de 85. ¿Asignación oculta para los reclutadores? Sí, pues la aleatorización-asignación se hizo mediante un sistema informático centralizado. ¿Los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio? Lo hemos visto en la baseline, sí, excepto estos dos factores, los antiagregentes plaquetarios y el peso medio, que consideramos que no influyen en la relevancia clínica, ¿no? Y después, en la implementación, el efecto Hauser, pues no hemos encontrado motivos para ver que hubiera desequilibrios en la implementación. No lo podemos tampoco asegurar, porque, en fin, el ensayo siempre es un artículo, pues es cortito, siempre 14 o 15 hojas, ¿eh? Bien, a pesar de que hemos visitado, por supuesto, el suplemento, el protocolo y la declaración del conflicto de intereses. Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para médicos y los pacientes, los médicos que hacen el seguimiento y los pacientes que están tomando los fármacos. Pues sí, porque es lo que se dice habitualmente, así un poco reduccionistamente, doble ciego. Para los que asignan los eventos, esto es más importante, claro, sí, los eventos y los casos de diabetes de nueva aparición los asignaron desde un comité de variables clínicas, así como los niveles plasmáticos de los lípidos. Bien. ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Pues sí, lo explicamos aquí. ¿Por qué? Porque aunque originariamente habían diseñado el ensayo clínico pensando que los eventos se producirían entre 40 y 56 meses, pues cuando alcanzó la P crítica, según la función de gasto, la P crítica, pues era, naturalmente, la que se obtuvo fue menor que la P crítica correspondiente en ese momento, cuando habían sucedido los 1630 primeros eventos de la variable Morcevia mictus, mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, ¿no? Y finalmente, se contabilizaron 1829. ¿Se tienen en cuenta los abandonos de tratamiento asignado para los análisis de sensibilidad? Sí, los abandonos totales fueron el 12 y el 12%, y a nosotros lo que nos interesa más en nuestra evaluación es si fueran iguales o parecidos o similares y que no fueran muy abundantes lo de los efectos adversos. Pues en fin, no fueron abundantes, pero tampoco fueron pocos, ¿no? Por un 4,5% y un 4,2% sin diferencia estadísticamente significativa. Esto es lo que nos hubiera motivado a nosotros bajar la calidad de la evidencia en el caso de que se hubiera producido un desequilibrio aquí, en los abandonos por efectos adversos. No lo vamos a bajar porque no tenemos motivo, dado que no hay diferencia estadísticamente significativa. Y en cuanto a las pérdidas, es decir, aquellos, que no sabemos nada de ellos, no sabemos el estatus vital porque han abandonado el ensayo clínico sin que hayan sido seguidos, sin que hayan sido analizados, sin que hayan sido hayan estado en la supervisión de los investigadores. Pues fueron tan pocas, 5 y 13, que nos parecen un número muy pequeño, muy pequeño. A pesar de que la diferencia es estadísticamente significativa, consideramos que no hay ningún motivo para bajar la validez, sencillamente porque es que hay muy pocas pérdidas. ¿Se hacen los cálculos por intención de tratar? Pues sí, se hacen por intención de tratar para la eficacia y una intención de tratar modificado para las variables de seguridad, los efectos adversos. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? No hemos encontrado motivos para descartarlo. Además, los investigadores, los resultados, lo que hacen es que los ajustan por covariables y al ajustarlos por covariables se ve si hay consistencia antes del ajuste y después del ajuste. En principio, parece que sí que lo han tenido en cuenta. Nosotros no hemos dispuesto de estos valores, de estos datos, que lo hubiéramos hecho nosotros y lo hubiéramos preferido, claro está, haber tenido todos los datos brutos, porque hubiéramos sacado muchísimo mayor rendimiento y lo hubiéramos explicado muchísimo mejor. Bien, la financiación del estudio la hizo el laboratorio Amgen, y además Amgen participó en el diseño y en la realización del estudio. Vamos a bajar por esto, esta implicación, esta interacción hace que bajemos la validez de la evidencia vegetativa del ensayo clínico. No se pueden descartar los conflictos de intereses. Pues todos los autores declaran todos conflictos de intereses relevantes. Sabatini, que es el investigador principal, ha recibido pagos de Amgen y de 22 laboratorios más. Aquí hay otros 3,
vamos a decir que recibieron pagos de Amgen y 17 laboratorios más. Y aquí, este es muy famoso, Terje Petersen, que es el investigador principal del ensayo 4S, de aquel legendario ensayo 4S, y Kitch, bueno, pues reciben pagos de Amgen y de 4 laboratorios más. Y aquí hay 2 que son directamente empleados de Amgen, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues la validez de la evidencia, o sea, de alta, que es como entra en el examen un ensayo clínico, teóricamente, ¿no? Ahora, al verlo en la implementación, en el diseño y en la implementación, pues le vamos a bajar medio peldaño. Un peldaño entero no, tampoco, no nos parece necesario bajar un peldaño. Podría ser que algunos evaluadores bajaran un peldaño completo, pero a nosotros nos parece que medio peldaño es más ajustado. De modo que baja de alta a alta moderada, o sea, el peldaño o sea, el estadio intermedio entre estos 2 peldaños, alta y moderada. Bueno, pues lo quedaríamos aquí. ¿Qué quiere decir alta moderada? Pues lo explicamos aquí y no nos vamos a entretener porque lo hemos hecho ya muchas veces. Aquí se explica nítida y palmariamente. Bien, el ensayo clínico lo hemos bajado de calidad, de validez, porque no pueden descartarse los conflictos de intereses de los investigadores, lo que hemos puesto aquí, y no puede descartarse la interacción de Amgen por la participación en el diseño y en la realización del estudio, ni puede descartarse por estos 2 empleados que son, bueno, tienen unos nombres aquí que, bueno, para mí son difíciles de pronunciar, ¿verdad? Bien, este es lo que decimos la validez de la evidencia vegetativa del ensayo clínico. Ahora vamos a ver variable por variable si tenemos motivos para bajar todavía más, porque el máximo al que pueden aspirar todos es este, alta moderada. Y de aquí hacia abajo, ¿cuándo? Cuando tienen algún problema, alguna deficiencia, alguna anomalía en la definición, en la búsqueda de los eventos, en la obtención de los eventos, de cómo se obtienen, y en la confirmación de los casos. Si hay en las variables algún defecto en estas 4 características, bajamos más todavía para cada variable que le corresponda, bajamos más la validez de la evidencia. Bien, en la mortalidad por cualquier causa, en fin, no es que lo hayamos subido, sino que es que esto es incontrovertible, naturalmente, ¿no? O sea, que la mortalidad por cualquier causa, en este caso, no requiere ninguna interpretación, a no ser que se ocultaran, y no nos consta que eso, pudiera pasar, no lo creemos de ninguna manera. Todas las demás variables, que son variables primarias y secundarias, mantienen la validez vegetativa de alta moderada, de modo que alta moderada tienen todas estas variables, pero los efectos adversos no se registran de la misma manera, excepto lo que hemos dicho, excepto la nueva aparición de la diabetes, que mantiene una calidad de evidencia alta moderada. Las demás bajan entre medio punto y un punto, de modo que los efectos adversos graves es validad moderada baja, es decir, bajamos un peldaño desde alta moderada a lo que es moderada baja, y los efectos adversos de los que informa otros efectos adversos, pues también moderada baja. ¿Por qué? Pues porque los investigadores no hacen un análisis o no nos muestran un análisis en el que se atribuya los efectos adversos al fármaco, es decir, que no han hecho pues una investigación o no han mostrado una investigación posterior, como por ejemplo con las reglas de Naranjo, ¿no? Para ver qué atribución tienen los efectos adversos, de modo que los que vamos a mostrar en la hoja de cálculo pues no tienen una atribución, no sabemos en qué medida se deben a los fármacos, o por lo menos se atribuyen, o qué relación tienen si se asocian con los fármacos. Bueno, pues muy bien. Vamos a continuar con nuestra navegación y a mí me parece que estamos aquí. Bueno, pues aquí tenemos primero las variables de resultados en salud experienciales y más abajo tenemos las variables de resultados en salud no experienciales. Aquí en esta llamada en la 2, pues le llamamos al lector la atención por si quiere entender por qué consideramos que las variables combinadas pues no son experienciales. Son conceptos oscuros y confusos y, en principio, dicho diríamos un poco castizamente, sería: yo soy capaz de tocar con el dedo al que ha tenido un ictus, al que lo ha tenido y al que no lo ha tenido, al que no ha muerto y al que ha muerto, puede hacerlo. Pero lo que no puedo es tocar a alguien que ha padecido un morcemia ictus, es decir, que ha tenido una mortalidad cardiovascular
o un infarto agudo de miocardio, un ictus, porque eso existe en el mundo de las ideas, pero no en el mundo de la materialidad fenoménica, no existe. Lo explicamos aquí con toda atención, se puede visitar y, bueno, por supuesto se puede bajar en forma de PDF, pero también habrá quien prefiera a lo mejor seguirlo y nos está escuchando porque no es fácil de entenderlo en algunas ocasiones y hay que darle 2 vueltas, pero es muy interesante. Bien, vamos a seguir con nuestra navegación. Entonces, las variables que hemos dicho de resultados en salud están aquí arriba. Perdón, las variables experienciales, no. Y lo que vamos a hacer es mirarlo ya directamente en la hoja de cálculo, en nuestras hojas de cálculo, porque es más fácil, se ve mucho mejor aquí. Bueno, si hacemos una imagen aérea de nuestra hoja de cálculo está recrecida y contiene bastantes elementos. Bueno, primero aquí tenemos el riesgo relativo con los NNTs, aquí están, se ven aquí los NNTs, pero hemos añadido hace ya bastante tiempo una hoja de información al usuario que sale aquí automáticamente para que el médico pueda informar a sus pacientes o incluso enterarse por sí mismo de los resultados en una frecuencia, frecuencias muy sencillitas de entender, es decir, cuántos son los eventos que hay por cada 100 tratados en 26 meses. Así, por ejemplo, decimos que en la mortalidad por cualquier causa, pues nosotros, en fin, los que nos manejamos con los intervalos de confianza, diríamos que son un 3,22% y un 3,09%. Tiene un riesgo relativo de un 1,01% con un 1,04% con este intervalo de confianza, el 95%. La reducción absoluta del riesgo es esta, y aquí tenemos el NNT. Esta es la potencia de contraste, pero esto no lo va a entender a no ser que sea un profesional, no lo va a entender el paciente. El paciente lo que va a entender es que se producen de cada 100 pacientes tratados 3 muertes con el grupo de intervención y 3 muertes con el grupo de control cuando se tratan durante 26 meses seguidos, es decir, 2 años y 6 meses. Muy bien, así lo entiende perfectamente bien. ¿Esto es verdad? Bueno, pues es una verdad, naturalmente es una verdad casi matemática, pero no lo es del todo, porque realmente lo que hemos hecho aquí ha sido una representación de estos dos que están aquí, porque están representados ambos en el 3. Y si bien es cierto que la verdad estadística, el verdadero valor del parámetro, se encuentra dentro del intervalo de confianza y no en la estimación puntual, si hacemos eso con el paciente no lo va a entender. De modo que es muchísimo mejor dar la estimación puntual, que es lo más aproximado a la verdad estadística. Y está aquí. Bien, tenemos por costumbre, ya lo saben los habituales, de poner de color verde para que se informe a los pacientes en este fact box o hoja de información al usuario el resultado que es, que es más mejor, y el resultado más peor de color rojo, para que rápidamente el médico informe, acercándose a cuando hay diferencias. Cuando son negros es porque no hay diferencia estadísticamente significativa y tanto da el grupo de intervención como el grupo de control. Bueno, aquí a la derecha, en una visión aérea, aquí tenemos los 3 destinos del NNT, porque este NNT que se encuentra aquí lo vamos a desdoblar en los 3 destinos. Los 3 destinos que son los que ya habitualmente utilizamos en nuestras hojas de cálculo. Y aquí tenemos los 3 tiempos biográficos, 3 destinos del NNT y los 3 tiempos biográficos. Esta es una variable discreta y esta es una variable continua. Estas las vamos a interaccionar aquí, que lo vamos a ver dentro de un momentito, claro está. Bueno, vamos a ver qué es lo que nosotros, aquí tenemos en las variables de resultados en salud, las que serían de beneficio. Bueno, pues vamos a verlo un poquitín más grande, yo creo que lo podemos ver aquí. Aquí tenemos las experienciales, las que el paciente puede tocar a los que lo han tenido y los que no lo han tenido, los del grupo de intervención y los del grupo de control que lo han tenido y los del grupo de intervención y del grupo de control que no lo han tenido. Y aquí abajo tenemos las no experienciales. Aquí tenemos la mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ictus, que es lo que llamamos nosotros, no jocosamente, lo hacemos por motivos pedagógicos, un morceviam ictus, es como si esto fuera una cosa que es completamente inexistente, ¿no? Está bien porque cuando un investigador tiene un resultado positivo aquí, realmente lo tiene positivo y está bien, ¿no? Pero esto está dirigido a desdoblarlo porque en sí propio, o sea, esta acumulación es
incomprensible para cualquier ser humano que no sea el que lo ha construido, de modo que solo lo entendería el que lo ha construido y no tiene una realidad experiencial, claro que no. Nadie tiene un Morcevia mictus. Y aquí abajo, pues por ejemplo, la mortalidad cardiovascular u hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, esta la hemos dado en llamar un Morcevinsucar. Bueno, pues nadie tiene un Morcevinsucar, naturalmente, porque si alguien dice, bueno, voy a tocar a uno que ha tenido un Morcevinsucar, no sabe si está tocando a uno que ha muerto o uno que está hospitalizado por insuficiencia cardíaca. No lo sabe, porque eso no puede ser, así no es. O sea, no se parecen esas experiencias del que ha muerto que el que está hospitalizado. Y eso tiene una importancia, bueno, que en el diseño, que, bueno, pues los investigadores, yo no lo recomiendo, ni mucho menos cuando se tienen este número de pacientes, vamos, no hay ninguna necesidad. De hecho, lo que hace es aumentar la confusión y la oscuridad, aumenta la oscuridad y la confusión, es lo que nosotros creemos. Bueno, vamos a ver las variables experienciales. No hay diferencias estadísticamente significativas, porque están aquí de color negro, ni en la mortalidad por cualquier causa, 3 y 3, ni en la mortalidad cardiovascular, 1,8 y 1,8, y las mortalidades cardiovasculares debidas a infarto, a ictus o a por otras causas, que son estas tres que están aquí. De modo que ni siquiera en su interior hay diferencias. Los muertos, perdón que lo diga, las muertes, mejor dicho, me gusta más decirlo, son las mismas tomando evolocumab que no tomándolo en este grupo de pacientes. De modo que, bueno, son variables entonces ya menos aversivas, son variables que no son mortales, que están aquí, ¿no? Sí que hay diferencias en el infarto de miocardio, en el ictus y en la revascularización coronaria, pero no en la hospitalización por angina inestable, se ve aquí. Vamos a ver estas tres ahora. En cuanto a las variables no experienciales, bueno, pues digamos que el Morcevia mictus sí que tiene diferencia estadísticamente significativa, no lo tiene el Morcevinsucar, que está aquí, no lo tiene, y sí lo tiene esta que, bueno, que es de imposible amnistía, naturalmente, ¿no? Esto, vamos, casi es obsceno el que haya una variable que exhiban los investigadores, que es creciendo el Morcevia mictus, ahora con la angina inestable y con la revascularización coronaria. Es que uno no sabe muy bien lo que es esto. Esto sería más para un pagador, o sea, de un servicio sanitario, sí tiene sentido para él, pero no para un médico clínico, porque verdaderamente, o sea, con estos pacientes que hay aquí, todas estas están aquí individualizadas con un montón de eventos que tienen sustantividad propia, no necesitan ser acumuladas, porque si se acumulan realmente, bueno, pues luego al final uno dice ha sido estadísticamente significativo, pero no sé muy bien, no entiendo muy bien cómo explicar esto. Bueno, vamos a ver. El infarto agudo de miocardio, vamos a ver, tiene 468 y 639. Vamos a verlo aquí. Son 468, vamos a hacerlo, y 639. Lo teníamos puesto ya, ¿vale? Lo teníamos puesto ya. Bueno, nuestra hoja de cálculo nos hace automáticamente, aquí al poner 26 meses, hemos podido poner 48, pero bueno, es que son 26, de modo que como son 26, lo estamos haciendo así. Por cierto, el intervalo de confianza podíamos haber puesto el 99%, pero no, es que es el 95%. No es el 90%, es el 95%, ¿vale? Y ahí está, ¿vale? Lo hace todo automáticamente. Bien, el NNT que hemos obtenido aquí es de 81. ¿Por qué? Pues porque teníamos 3,4 eventos en el grupo de intervención por ciento, 4,64% en el grupo de control. Si nosotros 3,4 lo dividimos por 4,64 nos da 0,73. 0,73 es el riesgo relativo con este intervalo de confianza. La diferencia entre 4,64 y 3,4 es 1,24%. Pues muy bien, se reduce en 26 meses en 1,24 de cada 100. Pero como es más fácil decirlo en su inverso en el NNT, 100 partido por 1,24 es 81. Con un intervalo de confianza al 95% de 59 a 129. La potencia de contraste es muy buena, es el 99%, y nos hubiéramos conformado con el 80%, pero tenemos el 99%. Bien, a los interesados se lo vamos a informar 3,4 y 4,6, porque si lo cerramos un poco más, pues nos va, podemos decir 3 y 5, pero bueno, somos más correctos si lo decimos así. Bueno, muy bien. ¿Qué es 81? 81 dice que hay que tratar a 81 pacientes para evitar un evento, es decir, que tenemos delante de nuestra consulta 81 bancas y todos estos van a ser tratados durante 26 meses con evolocumab. Si son tratados con evolocumab, uno va a dejar de tener el evento que tendría si estuviera tratado con placebo. Quiere decir que de 81 que tratamos,
Vamos a evitar el evento en 1, pero no en 80. Es decir, no va a ser eficaz en 80, ¿no? Va a ser eficaz en 1 de cada 81, pero no en 80 de cada 81. Muy bien, pero vamos a ver, vamos a preocuparnos qué es lo que le pasa a los otros 80. ¿Qué destino tienen los otros 80? Bueno, pues esto es lo que llamamos los 3 destinos del NNT y este es fijo. El 1 lo hemos puesto de color verde porque este es el que se salva, pasa de color rojo, que sería el resultado malo, a un resultado bueno verde, si toma el fármaco. Pero no podemos evitar que 3 van a tener el evento tanto con evolocumab como con placebo. Con evolocumab van a tener 3 el evento. 1 se va a salvar de ese evento. ¿Por qué? Pues porque si no toma el evolocumab, si está tomando placebo, este sería de color rojo. ¿Por qué? Pues porque tendría el evento, en este caso de infarto de miocardio. Vamos a ponerlo de color verde porque para nosotros es más agradable. Y 77 estarán como una pera de bien, me refiero a esta variable, porque no tendrán el evento ni con el evolocumab o tomando el placebo, claro está. Placebo más la medicación de base, en este caso están tomando todos estatinas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a ver cuáles son los 3 tiempos biográficos. Aquí son, naturalmente, aquí son sí o no, es decir, que estas son variables dicotómicas, es o no es. Y estas son continuas. Este es el tiempo distribuido en 26 meses como si fuera, perdóneseme que es el que lo diga, como si fuera una vasija de agua, o por ejemplo la arena sobre una vasija. Quiere decir que los 3 tiempos biográficos en los que se encuentran estos pacientes, todos conjuntamente, hay un tiempo de estos 26 meses en los que no tienen el evento, está aquí, no tienen el evento, o sea que están transitando con un color verde porque no tienen el evento. Y durante 25,24 meses es la media de todos los pacientes. Está claro que 25,24, algunos tienen más y otros tienen menos, pero estamos hablando de la media, como si fuera una idealización de un... Vamos, esto sería, bueno, pues una idealización no real, este paciente no existe, sería como si lo convirtiéramos en un robot que representa a todos los demás y que tiene la media de todos los demás, ¿vale? Bueno, 25,24 meses se encuentra sin evento. Es este, está aquí de color verde. Después, 0,16 meses, que es este pequeñito, este es el beneficio que tiene. 0,16 meses, ese es que son 5 días, estos son 0,16 meses son 5 días. Esto es lo que se mantiene más sin el evento por tomar el evolocumab. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si tomara el placebo, pues esto sería de color rojo. Es decir, que esto sería de color rojo, quiere decir que ya tendría el evento aquí, se mantendría perfectamente bien durante 25,24 meses, pero estos 0,16 serían de color rojo, serían rojo. Pero no vamos a hacerlo así, vamos a dejarlo de color verde porque de esta manera nos animamos un poco más, ¿no? ¿Y qué son estos 18 días? ¿Qué son estos que están aquí? Estos 18 días van a tener el evento tanto con la intervención como con el control, de modo que el esquema es igual que este, pero hacia abajo. Vamos a hacer la interacción de estas dos y vamos a coger pues, los 3 tiempos biográficos, vamos a copiar, y lo vamos a traer a este gráfico y lo ponemos aquí. Bien, y los 3 destinos del NNT, es decir, esto que está aquí, lo trasladamos aquí. Aquí está trasladado. Muy bien, pues nada, hacerlo. Vamos a hacer la representación en pacientes mes. Cada casilla que hay aquí es un paciente mes. ¿Por qué? Pues porque los pacientes, las personas, están aquí. Son estas 81 que son las del NNT. Estos son los 81. Y estos son los meses de tratamiento y seguimiento, hasta aquí, hasta los 26 meses. De modo que esto que está aquí, esta casilla es un paciente mes, un paciente mes, un paciente... Es decir, este paciente, el 80, pues contribuye con 26 pacientes mes. Bien, y esto nos sirve para una comparación perfectamente bien, claro está, ¿no? Y vamos distribuyendo lo que hay de vida, verde, y lo que hay de evento. Naturalmente es lo que hemos puesto de color un poco rojito. Cuando no es la muerte ponemos un rojo teja, en este caso nos ha salido así, bueno, pues un poco rosa, pero bueno, creo que nos vale. Vamos a analizar el NNT. El NNT nos está diciendo que en el grupo de intervención y el de control hay 3 que van a tener el evento. Y son estos 3 que los hemos puesto de color rojo. Estos 3 y estos 3. Este es el grupo de intervención y este es el grupo de control. Estos 3
no tienen el evento el primer día. Eso, si no es con nuestro método, con nuestros cálculos, no se puede saber. De modo que en realidad no sabemos, con esta representación, estos tres, no sabemos en qué momento tienen el evento. Claro, estos no nacen con el evento al comienzo del ensayo clínico. Estos están todos bien cuando empiezan y tienen el evento en algún momento temporal de toda esta trayectoria temporal, como si fuera un parque que van atravesando, la conquista del oeste, ¿vale? Pues estos tres tienen el evento de infarto a partir del mes número 9, es decir, que aquí ya se mantienen con ese evento de infarto. Y lo mismo con el grupo de placebo. Es decir, que en este caso estos tres se mantienen exactamente iguales, en uno y en el otro. Ahí no hay diferencia. Tampoco hay diferencia en los otros 77, es decir, que están como una pera de bien. Cuando digo una pera de bien, en cuanto a esta variable, no de otra manera, naturalmente pueden estar deprimidos, pueden tener otro tipo de enfermedades, pero me estoy refiriendo al infarto, ¿no? Y atraviesan perfectamente bien, lo denota esta flecha, los 26 meses, 77 en cada grupo. Vamos a verlo como si fueran las torres gemelas. Tenemos por costumbre poner cada 25 cuando son muy altas, es decir, está claro que, hombre, que este resultado, bueno, pues es un resultado, bueno, que a algunas personas les parecerá muy bueno, a otras regular, a otros, bueno, pues menos bueno, naturalmente, ¿no? O sea, que no nos vamos a pronunciar moralmente sobre eso, ¿no? Pero la única diferencia que hay es en el paciente 78. El paciente 78 lo hemos idealizado aquí, puede ser cualquiera de todos ellos, porque naturalmente si supiéramos que es el paciente 78 iríamos solamente a por este y no tendríamos que tratar a todos los demás, que sería lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo a todos estos verdes a los efectos adversos de los fármacos, aparte de que son unos costes muy, muy considerables, claro está, ¿no? Estamos hablando, en fin, de costes y de inconvenientes y de efectos adversos. La única diferencia es en el paciente 78. ¿Por qué? Porque este paciente 78 es este que está aquí, 77 del 78, ¿vale? Bueno, pues atraviesa los 26 meses bien, sin infarto, por eso lo has puesto de color verde, en el grupo de evolocumab, y atraviesa 14 meses bien en el grupo de control, pero tiene, al terminar el mes número 14, al comenzar el mes número 15, tiene el evento cardiovascular, en este caso el infarto. De modo que la única diferencia que hay en esta variable es en estos pacientes mes, es decir, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pacientes mes de toda esta multiplicidad de pacientes mes, que son 2.116 pacientes mes, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra navegación y vamos a ver que en el ictus, pues el ictus, bueno, pues tiene un NNT, el ictus tiene un NNT de más grande, de 250. Hay que tratar a 250 para evitar el evento en 1, pero no en 249, ¿no? Y ya aprovechamos para decir que la revascularización coronaria tenemos que tratar a 67 para evitar el evento en 1, pero no en los otros 66. De modo que el ictus sería tiene esta representación. Nos damos cuenta de que los tres destinos del NNT nos ofrecen 4 rojos, es decir, 4 que tienen el evento, son estos 4, aquí y aquí. Son exactamente iguales, no tienen el evento 245, es decir, vamos a verlo porque es bastante grande, o sea, es decir, en esta variable pues realmente es casi un resultado, y vamos, completamente, o sea, insignificante clínicamente, ¿no? Hay a quien le gustará, naturalmente, pero vamos, esta variable pues tiene muy poco rendimiento, ¿no? No obstante, o sea, si alguien quiere, bueno, pues hacerse un poco una media verdad, puesto que el riesgo relativo es 0,79, puede vender, o sea, medio engañar a las personas diciendo que tiene un 21% de reducción del riesgo. Pero vamos, el 21% de reducción del riesgo es un concepto oscuro y confuso, ya lo hemos dicho, en la efectividad. ¿Por qué? Porque la verdadera realidad es esta, o sea, esto que está aquí es una reducción del 21%, pero el 21% eso no le está diciendo a los pacientes cuántos tiene que tocar. De esta manera sí que sabe cómo los tiene que tocar. La revascularización coronaria, habíamos dicho que el NNT era 67 y, bueno, pues hemos hecho también nuestros deberes. El NNT, bueno, los rojos son 4, están aquí, ¿no? Y los que son verdes, o sea, bien, de maravilla, son 62, que no tienen revascularización coronaria, ¿no? Que son estos que están aquí. Aquí no hay ninguna diferencia. La única diferencia se encuentra en el paciente número 63, que estos atraviesan sin revascularización coronaria,
durante los 26 meses, mientras que estos, o sea, el número 63, incurre en una revascularización coronaria justamente al comenzar el mes 14, se ve aquí, ¿no? O sea, la única diferencia que hay es esto. Entonces, bueno, pues la revascularización coronaria, podríamos decir que, bueno, pues también lo mismo, un 21%, pero bueno, que decir un 21%, pues es no decir, parece que tiene uno la intención de engañar, porque se incurre en el efecto marco. Bueno, no obstante, el Morcevia mictus, o sea, lo hemos puesto de color teja, no rojo, porque el rojo sería se ve una pequeña diferencia, lo hemos puesto de color un poco teja, porque el Morcevia mictus, que, en fin, que nosotros, vamos, no dice nada, simplemente pues para satisfacer al lector, que se dé cuenta de que esto no tiene una materialidad fenoménica, esto es una fórmula, una forma sin materia, pero bueno, pues este 69 que hay aquí, este 69, bueno, pues también lo hemos representado en 69 con 4 rojos que están aquí, y la única diferencia que habría como un primer evento pues sería en esto, ¿no? O sea, esto sería la única diferencia en el paciente número 65. Bien, esto es lo que nos da a nosotros una idea mucho más real con estas formas de mostrar los resultados que creemos que son muy buenas y que hemos desarrollado durante muchos años. Al final, bueno, pues parece que hemos tenido un buen rendimiento y una buena averiguación para trasladarlo no solamente a los estudios oncológicos o a los de vacunas, que también lo hacemos, sino, bueno, pues a estos fármacos cardiovasculares, y nos están dando a nosotros, creemos que un buen rendimiento para mostrar el verdadero valor del fármaco, para no incurrir en la ilusión terapéutica, ilusión de control y ilusión de la validez. No es que digamos que sea malo, no nos manifestamos, pero es esto, ni más que esto, pero tampoco menos, o sea que tampoco tiene menos que esto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver los efectos adversos que están aquí, ¿no? Y los efectos adversos, por desgracia para nosotros, bueno, pues son los que informan los investigadores, en fin, y bueno, pues naturalmente a pesar de que son 13.000 y 13.000, si hubiera efectos adversos que fueran, en fin, uno, para que veamos un efecto adverso, hace falta un efecto adverso por cada 13.000, si tuviéramos un efecto adverso por cada 13.000 que lo supieran los dioses del Olimpo, necesitaríamos para verlo, con una probabilidad del 95%, 3 veces más. O sea que necesitaríamos por grupo 45.000, un poquito menos de 42.000, me parece que no lo sé ahora mismo. Bueno, 3 por 7, 21, sí, 41.000, ¿no? Bien, eso lo explicamos también en nuestro ciclo formativo y ahora no nos vamos a entender. De la misma manera, bueno, los ponemos de color así, más pequeñito, cuando tienen menos importancia, ¿no? Porque vamos a hablar de cualquier efecto adverso, pues tiene poca importancia. Pero vamos a ver, en los efectos adversos serious, los graves, son 25 y 25, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Tampoco en los que provocan, bueno, pues el abandono del fármaco por motivos del fármaco, perdón, que abandonan el medicamento de estudio porque les ha hecho algún daño, ¿no? Bueno, pues son 2 y 2, en fin, este es el placebo y este es el evolocumab. Sí que hay diferencias en contra, no son muchas, ¿no? Del grupo de intervención de evolocumab en el sitio de la inyección, son 2,1 de cada 100 durante 26 meses, bueno, naturalmente es porque, en fin, en este caso las inyecciones pues no son todos los días, claro está, ¿no? 2,1 y 1,6, y bueno, no hay diferencias estadísticamente significativas en los eventos adversos musculares, que bueno, ya sabemos más o menos que son entre el 3 y el 5% con estatinas, en este caso parece que hay un poquito menos, pero en fin, estas son las que se atribuyen normalmente a las estatinas, ¿no? Bien, la rhabdomiólisis que se espera de estatinas, bueno, pues es más o menos el estándar, 0,1 y 0,1, no hay diferencias, ¿no? Las cataratas que también se buscan en las estatinas, bueno, pues no hay diferencias, son 5 y 5, es de todas maneras poco tiempo, o sea, 26 meses, bueno, puede que no estemos viendo algo, ¿no? Y no podemos decir, o sea, que estemos deseando, ni muchísimo menos, lo que queremos es que los fármacos funcionen, claro está, pero que funcionen y que no exageremos cómo funcionan, que para eso estamos nosotros aquí. La diabetes de nueva aparición, bueno, pues es más alta de la esperada porque parece que se están utilizando estatinas de alta potencia, o sea, mucha cantidad de estatinas, 5 y 5 de cada 100 es una cantidad bastante alta, pero bueno, en este caso, bueno, pues parece que son iguales en los dos, lo cual no nos tranquiliza naturalmente, ¿no? Porque 5 y 5 pues no nos gusta, porque esto es una cantidad que nosotros al hacer nuestra evaluación de estatinas en prevención primaria, que está en nuestra página web, pues era una cantidad, pues ahora mismo no recuerdo muy bien, pero vamos, se elevaba el riesgo entre un 10 y un 25%, ¿no?
el 25% era, si no recuerdo mal, la rosuvastatina, pero las demás era bastante menos. Es cierto que, en fin, encontramos diferencia estadísticamente significativa tanto en los problemas musculares como en la inicio de nueva diabetes, que crecía, ahora lo recuerdo, era un 10%, ahora lo recuerdo, ¿eh? O sea, la habitual, bueno, pues crecía la nueva diabetes un 10%, ten en cuenta que, bueno, que es de los que tendrían, no es que todos, que se eleve un 10% en toda la muestra, no, aquellos que tienen la incidencia de diabetes, que bueno, que es la habitual, pues los que tomaban las estatinas era un 10% más. No era una cantidad muy alta, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en cuanto a los neurológicos, 2 y 2. Bueno, no hace falta que continuemos porque volvemos sobre nuestra navegación y aquí, pues simplemente el decir que aquí lo tenemos, ¿no? Es necesario añadir, lo repetimos, que los investigadores no informan de en qué proporción cada efecto adverso registrado se ha atribuido a los tratamientos estudiados. Es decir, o no han hecho el ejercicio o si lo han hecho no nos lo han mostrado. Nos gustaría que hubieran hecho, por ejemplo, las reglas de Naranjo, que en este caso no las han hecho. Pues nada, no nos podemos, en fin, dar por satisfechos, pero no podemos decir nada más. Y dado que es una viñeta, pues no hacemos ninguna recomendación, dado que creemos que bueno, pues los datos pues son bastante fáciles de interpretar para los beneficios y los riesgos, aunque sea los riesgos de este ensayo clínico. Naturalmente, esto se tendría que hacer con estudios observacionales, estudios posautorización observacionales, pero en este momento pues no vamos a decir nada más. Hemos terminado. Gracias por la atención.